Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al segundo año de Brotes Verdes. El inicio formal lo va a dar el de la segunda temporada Alejandro Berkovich, el conductor de este programa. Mi nombre es Darío Gaño y Ale está en unas merecidísimas vacaciones para tomar fuerza para este año electoral. Todos lo sabemos, C5N lo va a vivir, lo va a vibrar, Brotes Verdes también, los programas de esta franja horaria tan candente y de toda la programación de C5N, pero ustedes también en sus casas van a ver cómo todo este año se gira en base a algunos ejes que va a tratar de implantar el gobierno y también la oposición y también lo que vayan haciendo. Ya muy temprano, apenas en la primera semana de este año, se vieron dos ejes muy fuertes que se van poniendo en la agenda pública sobre qué va a pasar en las elecciones, o al menos qué se va a tratar, qué se va a debatir, qué se va a votar. Y empezó el propio gobierno con la agenda de seguridad, la agenda sobre los extranjeros, la ley penal juvenil. Lo vamos a hablar también, porque es uno de los temas tal vez más importantes que logró el gobierno que discutamos y que siempre prende, al menos en la agenda pública, está Noé Barral Griguera para darnos la visión de lo que está pasando en ese debate al menos. Pero también la economía va a ser clave en este 2019 electoral, donde ya el propio gobierno es el que también dio el puntapié inicial en esa materia, porque anunció una batería de aumentos que vamos a tener en los próximos meses y dice que no va a haber más después, pero lo cierto es que el tarifazo es para todos y para todas y va a ser parte de la campaña. Sería muy aventurado decir que serían los principales ejes, falta un montón, en Argentina pueden pasar aparte un montón de cosas, pero acá en Brotes Verdes vamos hoy a puntualizar. Vamos a tratar todos los temas, También viene el José Ignacio de Mendiburu en el Vasco para hablar de cómo el tarifazo les pega a todas las fábricas y a todas las familias también, claro que sí. Y estamos con una experta en energía, Cecilia Grasinski, que nos va a contar sobre lo que decidimos, o el tema con el que decidimos empezar, que tiene que ver con la eliminación de la tarifa social. ¿Qué va a pasar con la tarifa social? El gobierno dijo desde el primer momento que el tarifazo iba a contemplar que mucha gente de clase baja, mucha gente con ingresos bajos o con consumos bajos, nunca supo especificar bien, iba a poder, sortear un poco el gran tarifazo que le pegó fuerte a la clase media. Y una de las maneras era la tarifa social que en los distintos servicios se fue dando de una manera muy irregular, que mucha gente tuvo muchos problemas para acceder y que a muchos les pegó de lleno, a muchos ni siquiera podían acceder, y ahora vamos a ver un poquito por qué. Pero lo cierto es que se oficializó esta semana algo que se votó en el Congreso, algo que pasó y que en realidad medio que no se debatió del todo, que es que el gobierno nacional no va a hacerse más cargo de la tarifa social en la energía eléctrica. Fíjense, lo resaltaba esta semana el Econojournal, especializado medio, en una nota de Fernando Krakowiak, que también dirige Nico Gandini, que lo tenemos acá, siempre es especialista en el tema. Se oficializó la eliminación de la tarifa social eléctrica como subsidio nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora son las provincias las que se tienen que hacer cargo de este gasto, enorme gasto, ya sea porque tienen que poner la plata para el subsidio y aparte porque tienen que hacerse cargo, parece menor, ¿no?, pero de la burocracia, de los trámites, de el ver quién puede acceder y quién no, y vos podés perder la tarifa social en ese cambio de manos, que al menos en el primer trimestre, en la primera parte del año, todavía no está especificado qué va a pasar o cómo va a darse. De hecho, mirá esta placa que muestra quiénes estaban contemplados en la tarifa social y de qué manera, y quiénes van a quedar por ahí medio afuera. Este relevamiento, un informe que vamos a ver hoy de Cecilia Grasinski y Lara Bergsten, Cecilia está acá, son de docentes e investigadoras del CONICET, y se fijaron cómo en 2016 la tarifa social incluía a quienes gastaban o quienes consumían hasta 150 kilowatts. Después el resto era variable, pero con un descuento.
Ahora, después el año pasado, ya decimos el año pasado, 2018, ese cargo variable ya no tenía descuento. Es decir, el que tenía la tarifa social había tenido un incremento importante en la tarifa eléctrica. Algo similar pasó con el gas y con el agua también. Por eso los que tienen menos ingresos tuvieron un aumento mayor en la tarifa en el agua en 2018. Pero en 2019 todavía está la pregunta de qué va a pasar. Las provincias tienen menos espalda para afrontar algunos gastos y ni a qué hablar para negociar con esas compañías a la hora de decir, bueno, cuánta plata ponen o cuánto no. ¿Se acuerdan cuando en los 90 se decía que ahora las provincias tenían que negociar con las petroleras internacionales sobre lo que estaba lo relativo a su suelo? Bueno, decían, tienen menos espalda, son menos poderosas que el Estado Nacional. Bueno, acá es algo similar en términos de cómo afrontar ese gasto y que las familias puedan llevarlo adelante. Por eso la tarifa eléctrica o cómo consumirla, y acá tenemos en este esfuerzo descomunal de producción, sabemos que va a ser un gran problema para 2019, para esta primera parte de 2019. Y el debate en lo académico, o al menos en la agenda pública, el gobierno decidió darlo de una manera en la cual lo hace con una especie de, no de memes, pero sí de incluso mitos instalados, como que hay un precio de equilibrio en la energía. Insisto, ahora vamos a tener una especialista acá que me podrá desasnar, me podrá corregir, pero lo cierto acá, y dame un minuto, Rodo, tiene que ver con que este precio de equilibrio, o esto que hay que pagar, como cuando nos dicen en Estados Unidos pagan tanto, en Inglaterra paga tanto, es una decisión de política. Es una decisión de oficial sobre cuánto afrontar el gasto que tiene una familia, o las familias, o las fábricas. Ahora lo vamos a hablar con José Ignacio de Mendiguren. Por eso, ¿por qué nosotros, o al menos por qué el Estado, o por qué las familias tienen que pagar ese precio de equilibrio? ¿Por qué no podrían pagar menos, como en algunos países? De hecho, muchos países se definen en la geopolítica por qué hacen por su energía. En Arabia Saudita, por ejemplo, lo conocemos como país por el petróleo, y sabemos que en términos económicos eso es lo que importa. Y no hay que ser muy conspiranoico para decir que Estados Unidos define muchas estrategias para con otros países con respecto a qué pasa con el petróleo, qué pasa con la energía en general. Bueno, viene por ese lado un poco el debate que el gobierno no quiere dar, no quiere hacerse cargo al menos de eso. Pero las familias sí se hacen cargo. Por eso es que en los salarios, en estos ingresos que fueron cayendo mucho con respecto a la inflación general, cayeron más con respecto al tarifazo. Fíjense este relevamiento, en este caso de la Universidad de Avellaneda, que muestra, bueno, algo que por ahí intuitivamente sabíamos, pero que se da fuerte al menos hasta enero de este año, es decir, ahora, que el peso de los servicios públicos sobre los ingresos medios, sobre todo en realidad al salario mínimo, va creciendo, es cada vez mayor. Ese salario mínimo que necesita un cuarto de ese ingreso para pagar las tarifas. Ese salario mínimo que cada vez alcanza para menos y que de hecho nos pone en un muy mal lugar a nivel regional, casi campeones de América, incluso con países que han tenido también años difíciles. Fíjense también parte del relevamiento de este centro de estudios que les comentaba recién de la Universidad de Avellaneda, que nos compara con otros países. Fíjense el costo de los servicios públicos sobre el salario mínimo y cuánto varió entre, bueno, la gestión Macri. 19%, 19,9% subió en Argentina y en el resto subió menos, incluso en algunos cayó. Por eso, cuando la sociedad elige o decide, y acá veremos si la experta en energía que tendremos en un minuto coincide, pero las sociedades, cuando hay un tema que se debate mucho en la agenda preelectoral, bueno, podemos decir que se decide cuánto se va a pagar, o si se va a pagar lo que corresponde, como dice el gobierno, o lo que pueden pagar las familias. Eso en un rato va a hablar Noé, porque va a hablar de lo que dice la justicia. Y en 2016 la justicia decía, no importa cuánto haya que pagar, cuánto diga aquellos economistas de Harvard o lo que sea, importa cuánto pueden pagar las familias. Eso decían las apelaciones del 2016. Por eso nos pone en un lugar muy complicado para el 2019, nos pone como ciudadanos, a todos los argentinos, porque la verdad que no subió solo la tarifa eléctrica, ni la tarifa de gas, ni la tarifa de agua. Fíjense cómo aumentó todo en estos años y cómo aumentó en promedio para todas las familias en general y cómo también va a terminar de aumentar en este primer cuatrimestre tan complicado. Fíjense el aumento acumulado en estos años de las tarifas y servicios.
Fíjense, electricidad, 3.600%, algunos habrá aumentado menos, claro, pero esto es en promedio, el acumulado, desde 2016 incluso. El gas natural, 2.400%, el agua arriba del 1.000%. Atentos con el tema del agua, los que le pueden instalar medidores, porque los medidores van a hacer que garpes mucho más, sobre todo si tenés que cambiar el cuerito de una canilla, eso es lo mínimo, pero el inodoro que anda mal o una canilla rota, vas a tener que gastar mucho más. Por eso hay muchas familias que van a tener una primera parte del 2019 con un tarifazo extraordinario, y vamos a ver primero cuánto es lo que hay que pagar, insisto, entre comillas, y cuánto van a poder pagar las familias, y clave, lo que nos va a contar Noé, ¿qué va a hacer la justicia? Empezamos con Brotes Verdes. Ahora estamos acá con Cecilia Graschin, que yo les decía, ella es investigadora del CONICET y, bueno, se especializó en este tema particular de la energía eléctrica. Ceci, buenas noches. Buenas noches. ¿Nosotros pagamos lo que tenemos que pagar o pagamos lo que podemos pagar? Nosotros deberíamos pagar lo que podemos pagar. Tenemos acá tenemos la luz. la luz. Si llega a cortar, tenemos... Lo que apunta el gobierno es a quitar los subsidios para toda la generación de energía eléctrica y hacernos cargo a nosotros, a todos los consumidores, a todos los usuarios, sí, de pagar por esa energía al precio que determina la Secretaría de Energía. Sí, ¿y quién mueve eso? ¿Quién decide ese precio que hay que pagar? Que hay, insisto, entre comillas, que hay que pagar. Bueno, ese precio que hay que pagar es el precio que surge a partir de la negociación de los contratos que hace Camesa con las generadoras de energía eléctrica. Y después es el gobierno el que decide cuánto de eso subsidia a los usuarios. Sí, claro, porque eso es una cuestión de política. Recuerdo que estaba en Inglaterra en su momento, hace muchos años, le decían, había un spot, una publicidad para la gente adulta, que les pedía que no apaguen la calefacción de noche, porque había muchos que morían por hipotermia, creo que está bien dicho. Y le decía, bueno, nosotros vamos a subsidiar esa diferencia. Aparte se habla de pobreza energética. Acá, ¿cómo se contempla a los más pobres y por qué va a pasar con la tarifa social? Bueno, junto con el incremento del precio de la energía, en realidad no del incremento del precio de la energía, sino de la quita de subsidio a partir de la resolución 366 que salió publicada en Boletín Oficial el 2 de enero, a ese incremento en el precio de la energía, en el artículo 4, el Gobierno Nacional deroga la tarifa social federal. Sí. Esto implica que lo que ya se sabía, que era un traspaso de la tarifa social a las provincias, en un marco en el cual todavía las provincias no dijeron cómo se van a hacer cargo de esa tarifa social. Hoy, hasta el 31 de diciembre, el Gobierno Nacional a todos aquellos usuarios que cumplían una cierta cantidad de condiciones, se les pasaban a ser beneficiarios de tarifa social. Esto implicaba que tenían, como lo dijiste vos antes en la placa, 150 kilovatios hora por mes, con el precio subsidiado, en realidad costó cero, precio de energía cero. Y por el excedente pagaban como pagamos los que no tenemos tarifa social. A partir de ahora no se sabe qué es lo que va a pasar, porque cada provincia puede establecer nuevas pautas para otorgar ese beneficio, y todas las provincias además tienen una situación fiscal muy diferente, con lo cual se van a generar muchas desigualdades entre provincias, con lo cual podés ser más pobre en una provincia que en otra, porque vas a tener que destinar mayor porcentaje de tus ingresos al pago de la energía eléctrica. ¿Es muy menor lo que decía yo de la cantidad de tramiterío que por ahí tienen que hacer familias que ya lo hicieron? No es menor. En principio no se sabe, Claro. no se sabe, digamos, cada provincia se va a hacer cargo de la situación. Ya hay algunas, como Neuquén o Misiones, que están negociando con las distribuidoras. No quiero hacerlo muy largo, pero en realidad hasta ahora la tarifa social, como estaba a cargo del Gobierno Nacional, lo que estaba subsidiado era el precio de generación de energía.
Cuando nosotros pagamos la factura, pagamos la generación, el transporte, la distribución e impuestos. Vamos a decir que un tercio es generación, un tercio es transporte y distribución y el otro tercio son impuestos. El segmento de distribución es el que está regulado por las provincias. Entonces, el esquema, además de subsidio, no va a ser tan sencillo. O sea, tiene muchísimas complejidades. De hecho, una cosita más. Además se suma la complejidad de que en el caso de Cava, del AMBA, todavía no se hizo el traspaso de Noria y de Sur al ámbito de ciudad y provincia. Claro, que igual ciudad y provincia son las que están mejor paradas frente a todo esto que viene, pero fijémonos, y acá esas placas que tenían que ver, que quería agregar a esto que estabas diciendo, porque son las provincias las que se tienen que hacer cargo de la distribución ahora, corregime si sí, o en parte, pero lo cierto es que tampoco es tan efectiva. Y fíjate cuánto aumentó el precio en dólares de lo que tienen que pagar por esa distribución, un 34%. Eso es por la generación. Eso es por la generación, no por la distribución. Sí. O sea, esta es la misma resolución que deroga la tarifa social federal, es la que hace pone el nuevo precio sobre la energía, que es la que tiene... a ver, este precio, este incremento del 34% en dólares, es el precio que tiene que las distribuidoras compran la energía y nos lo cobran a los usuarios. Sí. O sea, ese es el precio que aumentó un 34%. Sí, vos ves bien cómo estas familias a las cuales les cuesta mucho afrontar un tarifazo, bueno, la están afrontando porque evidentemente lo están haciendo. ¿Qué es lo más duro que ves ahí, teniendo en cuenta que ahora están medio en la deriva? Bueno, en realidad hay un punto en el cual las familias no van a poder afrontar el precio de la energía eléctrica. Tengamos en cuenta que la energía eléctrica es un servicio, no es solo un servicio público, sino es un servicio básico esencial. Claro. Tal vez en las ciudades no lo vemos, pero si nos alejamos unos pocos kilómetros de la capital, la población del segundo y tercer cordón del conurbano necesita de la energía eléctrica para tener agua porque saca el agua de pozo con una bomba eléctrica. Entonces, lo que las empresas ya están viendo es mucho corte por falta de pago. Y esa gente pasa a estar fuera del sistema, colgándose a la red. Déjame frenar en eso y la quiero sumar a Noé, porque básicamente lo que se discutió en 2016 acá, o la justicia frente a las apelaciones, veías que, bueno, la capacidad de pago de las provincias, de las familias, frente al tarifazo, lo que sea. ¿Cómo andas, Noé? Buenas noches, ¿cómo andan? Contanos un poco, cómo se enfrenta la justicia. Un año que la justicia, aparte, antes no lo decía como uno de los ejes, pero claramente la justicia va a ser eje en todos los temas, desde lo que tenía que ver con la corte y los jubilados la otra vez, a todo lo que venga, por ejemplo, este tema, ¿no? ¿Qué puede pasar? Efectivamente, va a haber 3 ejes para tener en cuenta de rechazo al tarifazo en las calles, en la justicia y también en el Congreso. En las calles ya empezó. En las calles ya empezó. El jueves va a estar la primera de estas marchas de las velas que convocaron las 2 CTA, el gremio de camioneros, otros sectores del sindicalismo combativo, y que se va a replicar todos los jueves. Esta primera va a ser a las 18:30 al Congreso. Después tenemos la pata del Congreso, que tenemos los detalles de algunos de los proyectos de ley que se van a estar presentando. Si querés los vemos. Hay un proyecto de ley que está preparando el Frente para la Victoria, que básicamente replica a grandes rasgos lo que fue la ley que la oposición logró aprobar el año pasado. ¿Te acordás que el año pasado la oposición aprobó una ley y Macri la vetó? Bueno, este proyecto busca replicar de alguna forma lo que fue aquella ley, con un congelamiento de tarifas para todo este año y atar las eventuales subas a partir del año próximo a las paritarias, y en el caso de las pymes, lo que habían hecho los opositores el año pasado era atar los aumentos al índice de variación de precios. Bueno, algo así está explorando el Frente para la Victoria. Y hay otro proyecto que está en preparación de Victoria Donda, del bloque Somos, que lo que busca es derogar el tarifazo actual anunciado en diciembre, pero que se va a efectivizar
en febrero. ¿Esto es calcado de lo que pasó el año pasado? Es calcado de lo que pasó el año pasado. Aparece acá, con el proyecto de Victoria Donda, un tema que hay que mencionar, porque como las resoluciones todavía no están publicadas, ese proyecto todavía no puede decir qué resoluciones quiere derogar. El gobierno seguramente las va a publicar el 31 de enero. ¿Por qué vos me dirás, pasó tanto tiempo entre el anuncio y la publicación de la resolución? Bueno, todo indica que le quisieron hacer pagar el costo político a Javier Iguacel, ¿no? Sí. De anunciar los aumentos antes de irse. Por eso, como también las resoluciones no están publicadas, también están todavía en gateras la cantidad de amparos judiciales que se anunciaron que van a ser presentados, pero que todavía no pueden ser presentados porque no hay una resolución judicial a la cual apelar, no hay una resolución, perdón, oficial a la cual apelar judicialmente con estos pedidos de amparo. Y también, si querés te paso acá el cetro de la luz, y ahora se lo deberíamos a la Ceci, a la experta, porque la justicia, bueno, va a tener, todos estos amparos caen en la justicia y hay que ver. Efectivamente, ya hay una primera señal de la justicia que podemos tener en cuenta, porque si bien no hay resoluciones sobre las cuales pedir estos amparos, hay un diputado de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Escudero, que lo que hizo fue pedir una cautelar diciendo que el Estado se abstenga de aumentar los servicios. Como todavía no hay resoluciones, no dice que apelamos en contra de esta resolución, sino que lo que dice es que el Estado se abstenga de aumentar los servicios porque ya hay ciudadanos que no podían pagar los servicios previos a este aumento. Claro, claro. Y lo que pasó, ¿por qué te digo que hay una primera señal judicial? Es que el juez Alberto Recondo habilitó la feria para tratar este pedido del diputado bonaerense Escudero. Veremos, una vez habilitada la feria, qué decide sobre el pedido, pero es una primera señal. Pasarle la luz de la verdad a Ceci y para ir cerrando esta primera parte de Brotes Verdes, recordamos que Ale está de vacaciones, merecidas vacaciones decimos acá. ¿Cómo te parece a vos que has estudiado el tema que el gobierno enfrenta este último año del primer mandato de Macri, teniendo en cuenta que el gobierno insiste con que esto se tiene que hacer sí o sí, los aumentazos se tienen que hacer sí o sí? ¿Esto es verdad? ¿El gobierno puede no tener un aumento del 34% o no? Bueno, es un poco lo que decía Noelia respecto a lo que la justicia ya dijo en el 2016, con el fallo CEPIS, respecto de la razonabilidad de las tarifas. En este momento, más allá de que no está todavía publicada la resolución con el cuadro tarifario, sí está publicada la resolución con el nuevo precio a la parte de generación, sí. Y eso ya implica sobre lo que estábamos pagando lo que vamos a estar pagando hasta el 31 de enero, a partir del 1 de febrero un incremento del 20% en promedio. Ya todos los días tenemos noticias de comercios que están cerrando, porque todos aquellos que son, sobre todo los electrointensivos, no están pudiendo pagar las tarifas. Este incremento del 20%, que se supone que va a ser incluso superior, porque todavía falta la cláusula gatillo que le corresponde a las empresas distribuidoras y al transporte. Realmente, no sé, digamos, ahí supongo que va a intervenir la justicia frenando esta quita de subsidios. Bien, muchas gracias Ceci por haber estado acá. Bueno, era Cecilia Gransky que estudió este tema de la energía, que va a ser un eje importante este año. Vamos a hablar este tema con José Ignacio de Mendiguren. Bien, lo que hablábamos recién es por ahí parecía más técnico en alguna parte, pero es el eje de lo que discute el gobierno. El gobierno dice, tenemos que pagar esto y no hay otra salida, no hay otro camino. Pero también Cecilia terminaba hablando, y Noé también, de las familias y los comercios, y sumamos a la multiplicidad de empresarios. El panadero que va a tener que gastar más en energía, y también, bueno, las grandes empresas. Está alguien que puede hablar por eso, todos esos sectores, José Ignacio de Mendiguren. ¿Cómo están? ¿Cómo andas, Bajo? Feliz año. Lo mismo para ustedes, toda la audiencia a ustedes y el ausente también. También, ¿no? Bueno, claro. Está pasando unas merecidas vacaciones, todos nos merecemos el presidente de vacaciones. ¿Querés te animás a hablar de la energía? Porque, bueno,
las empresas y todos esos comercios que estaban en la lona saben que se viene un año complicado también. Pero a ver, podemos hablar puntualmente de la energía, de los costos, de los fallos, de la Corte, de nosotros, que fuimos los primeros que presidíamos la Comisión de Defensa de la Competencia en el Congreso. Sí. Liliana Swin era la que la presidía, y fuimos los primeros que citamos a Aranguren. Dijimos un disparate lo que están planteando. Sí. Si vos te acordás, Sergio Massa le mandó una carta personal al presidente diciendo no judicialicen esto. Les traemos un proyecto. El proyecto básicamente lo que te decía es cómo compatibilizamos la necesidad de inversión que existía con la posibilidad de pago, algo tan sencillo. Le dimos pautas muy concretas de cómo se podía hacer. El gobierno se negó a todo. Dijo, no hay otro camino, y vimos las consecuencias que vimos. Porque vos fíjate una cosa, convocaba a todos menos a las empresas. Sí. Nosotros le dijimos, miren, son empresas que patrimonialmente en el último año han duplicado su patrimonio en bolsa. Que además han demostrado que tienen liquidez porque acaban de distribuir, Central Puerto había distribuido 1.300 millones de pesos en utilidades. Quiere decir que tenían plata para invertir y además para repartírsela. Y querían que las obras se las financien los usuarios. Sí. Es decir, pagame ahora la energía que a lo mejor va a ser buena dentro de 4. Eso lo tienen, primero, porque este era el bloque, es el bloque, el cafecito. Debería ser el cafecito, pero ¿qué pasó? Y bueno, estamos todos medio Austeridad. transpirados. Es enero, ¿no? Vamos a tomar un juguito, si te parece. No, pero tengo jugo. ¿Qué querés? jugo? ¿Manzana, durazno, naranja? Manzana, no te Manzana, puedo vos, hacer ¿no? Naranja. Pomelo y naranja, ahí está, me dicen. Bueno. Bueno, ¿vos para querés todos. manzana? Sí. Bueno, voy a servir. Pero mientras contestame, Sí. Charle, porque lo cierto es que, bueno, si las empresas tenían espalda, ¿por qué el gobierno insiste ahí? Bueno, a ver, no pudieron darnos explicaciones. Y te cuento algo muy simple, lo va a entender. Me voy siendo a Lo va a entender un usuario. Vos en un tema tenés el día a día y las inversiones, Sí. ¿no? Que había que hacer. Bueno, cuando uno toma inversiones, toma un proyecto de este tipo a largo plazo, las inversiones la financia el mercado financiero. Nosotros, ¿qué le decíamos al gobierno? Bueno, sentémonos con las empresas, démosle 4 años más de contrato, ¿puede ser? Quieren darle, para mostrarle que había otro camino. Con ese contrato, las empresas, ¿qué hacen en cualquier parte del mundo? Van, toman deuda. Primero, es un contrato monopólico, es extraordinario, está asegurado el cliente. Segundo, la cobranza es 100%, nadie deja pagar los servicios. Acá les traigo, bueno, Muchas viene bastante gracias. bien, ¿eh? ¿No? Esto anda año muy cumple. bien. Anda muy Démosle bien. luz también. Muy verano. Juro que no tiene alcohol, no podemos estar tomando alcohol al aire. Pero por el horario podríamos. Entonces ese contrato tiene un valor extraordinario en el mercado. Tiene asegurada la cobranza y el servicio monopólico. Entonces es la empresa la que tiene que agarrar ese contrato, que te di un horizonte de 4 años más, darte vuelta e ir al mercado financiero a buscar el financiamiento. Ahora, no Ahora, solo ¿qué no hicieron quisieron? eso, tampoco Que se hicieron la- las inversiones. Además no le controlaste. Que cuando le diste la tarifa hayan hecho las inversiones. Segundo, no le controlaste cómo facturaban. Ah, claro. Vos tenías en la misma cuadra 2 personas con el mismo consumo y uno le llegaba al doble. Sí. El famoso si pasa, pasa. Ahora, nunca le Marco, controlaste, perdón. El año pasado se pusieron de acuerdo finalmente, sancionaron un proyecto de ley vetado Lo vetaron. inmediatamente. ¿Qué puede pasar este año de distinto para que haya una respuesta distinta de todos los Yo sectores? soy poco optimista, te soy franco, soy poco optimista. Pero además, estoy poco optimista en general con el proyecto este. Vos me conocés, no es que ahora me sorprendo. No. Esta era la ruta 2, donde termina en Mar del Plata. Schwarzenegger nos decía que íbamos a Mendoza. Esto terminaba así. Cuando se instaló la bicicleta financiera como el eje de la política económica, ¿vos te acordás? Yo a los 6 meses hice en el Banco Central un sábado una bicicleteada con 200 pymes diciendo, señores, esta bicicleta nos lleva a donde nos llevó siempre. Conclusión, el modelo está todo desencajado. No te cierra por ningún lado. El mismo gobierno... No, pero a muchos decían, bueno, en año electoral van a frenar Claro. con el aumentazo para... ¿Por qué no pueden hacer eso? Esa es la Van a pregunta. reactivar no- la obra pública, van a frenar con los A ver, aumentos. primero porque nunca tuvieron modelo. Coincidimos en eso, porque si no lo podemos discutir. Pero el mercado se lo llevó puesto. Lo que hoy tienen se lo llevó el mercado. No querían devaluar, no querían poner retenciones, pusieron. Iban a bajar los impuestos, los subieron. Pueden decir que... No tienen. Ahora... Entonces, ¿cómo no hay coordinación? No hubo coordinación entre la política monetaria, ni fiscal, ni financiera. Aquella conferencia de prensa del 28 de diciembre del año pasado fue el testimonio
de la incapacidad de lo que estaban mostrando. Te estaban diciendo, che, ahora nos dimos cuenta que hay que coordinar la política fiscal con la política monetaria. Era de loco. ¿Por qué? Porque la política fiscal iba por un lado, la política monetaria era restrictiva, la política fiscal expansiva. Esto como si en tu auto vos querés apretar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Pero ahora que parece tan obvio, no lo veíamos los argentinos. Yo sí, lo dije siempre. No lo veíamos. Terminamos en esto. ¿Crees que ahora sí? ¿Crees que ahora sí la ciudadanía lo ve? Yo creo que lo empieza a ver porque es tan obvio. Cuando el señor Aranguren dijo en aquel momento, estamos probando, yo me acuerdo y dije, mire, lo mismo que aprendamos a manejar un Boeing 747 con 300 pasajeros a 13.000 metros. Ahora, aprendé a andar el simulador. No la discusión por estos días es, muchos plantean que este es el eje, que hay mucha gente que no tiene plata, que la está pasando muy mal, pero ahora vamos a hablar con Noé de la agenda del gobierno. El gobierno insiste que con su agenda le puede ir bien, la de seguridad, la de la corrupción del gobierno, digamos, Son cortinas de humo, no me cabe duda, pero a ver, el mismo gobierno, pues yo ya di vuelta a la página, estoy trabajando en lo que viene, ¿no? Porque esto yo por lo menos no dudo más. Porque no es como que es como no ver una cucaracha en este estudio, en el piso. Es no ver una vaca en un baño. El mismo gobierno te está diciendo que va a terminar su gestión, exitosa, pensará, con una caída este año que estamos discutiendo, si va a ser 1,5 o 2, sí, con menos PBI por cápita, con más pobreza. Bueno, eso ya te lo dijo. Pero además, ¿qué te deja a fin de año, si tiene éxito? Un país que cae al 2% y al próximo gobierno le dejó 170.000 millones de dólares de vencimientos en 4 años. Pero aún así Punto. las encuestas muestran que tiene chance de reelegir. Bueno, permitirnos entonces, yo estoy nervioso, estoy enojado por esta obviedad, que nos permita a la gente y confíe que hay otra salida. Pero con esto, olvídate. ¿Cuál sería esa otra salida? Otro modelo, un modelo básicamente que es todo lo contrario a esto. Un modelo que arranca a través de liberar la energía productiva de la Argentina. A ver, ustedes saben que ahí me tocó ser el primer ministro de la producción de la Argentina. Nos tuvimos que hacer cargo de la peor crisis social, política y económica que nos dejó parte de este gabinete, ¿no? Sí. El mismo que estaba en el 2001. ¿Pero qué es liberar la energía productiva? Bueno, ¿Bajar impuestos a la producción? No, primero crear un set de precios relativos. Primero, vamos a empezar, una macroeconomía pro desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Vos no podés, por las pequeñas medidas de la micro, arreglar una macro desencajada. Es decir, esta macroeconomía, que está claro, tiene un eje financiero importador como vector de toda la política económica, hoy ¿quién maneja el país? Una mesa de dinero. Es decir, si yo tuviera que gobernar Andorra, o un paraíso fiscal, lo llamaría. Sí. Serían muy buenos para traer offshore. No sabemos, por ahí también la chocan ahí. Pero acá lo que hace falta es esta cabeza productiva. ¿Y por qué? Fíjate, esto si un día tiene, traigo cifra por cifra. Nosotros estamos convencidos que no se habla nunca cómo hacemos crecer la Argentina, cómo duplicamos la facturación de la Argentina. Si yo te digo que el 85% de lo que Argentina exporta en trigo, ¿no? Es en grano, a $200 la tonelada. Sí, no producimos nada ya. Eso transformado en harina, 600. Eso transformado en pasta, 2.000. Te voy a Vaca Muerta. Vamos a discutir Vaca Muerta, te escuché energía. ¿Cuál es el peligro que nos está pasando hoy? Estos modelos siempre te llevan a niveles de endeudamiento que no solamente te pueden llevar a la insolvencia, sino a la sumisión total. Donde vos tengas que ir a Vaca Muerta y pedir plata y llévatela toda, dedicate a hacer Nigeria, donde vamos a exportar todo el hidrocarburo y gas que produzcamos. Yo lo que quiero es un modelo donde estemos discutiendo dónde ponemos el polo petroquímico más grande del hemisferio sur con ese gas. ¿Te decepciona ante Sica? Sí, pobre Dante, yo creo que lo conozco mucho, creo que le iba mejor como consultor, porque creo que manejando, me gustó más que Cabrera, porque indudablemente Cabrera no podía diferenciar un tornillo de una tuerca. Seamos francos, era muy simpático. ¿Qué te genera para vos? Bueno, dijiste, fuiste ministro, sí, pero en general... Pero perdón, yo lo que decía con mi definición de ministro, no era yo, puede ser cualquiera. Era una definición que de una crisis sale produciendo, no especulando. Pero, Estos agarraron una crisis y quieren salir especulando, no produciendo. Para vos lo que hizo Cabrera, el otro día salió una nota en Punta del Este, mostrándose, bueno, ahí lo vemos en cuero. ¿Qué es? ¿Es chicanero? Él empezó con la campaña del miedo al revés. Un ministro tiene que hacer eso. No entendía lo que manejaba, venía de una FJP.
Es decir, no tiene nada que ver, un exportapi no es malo, no entendía lo que pusiste. Entonces... ¿Y la oposición lo ve en conjunto eso? ¿Massa se puede juntar con Sí. Cristina? Aunque sea, no sé, en lo electoral, falta mucho, digo, pero en términos de lo discursivo. Yo te digo algo, y lo vivo en el Congreso, y por eso estoy motivado y con bronca por no poder concretarlo. Yo creo que el 80% de los argentinos pensamos igual. Pensamos que este país está tan mal hecho todo, por eso es tan fácil resolverlo. Puede ser que en minería vos exportes la tercera parte que Chile. Estamos haciendo las cosas mal, ¿no? De los 90 zonas mineras más importantes del mundo, Argentina tiene 5. Ahora, ¿qué hacemos con la minería? Ni siquiera logramos que el barro lo separen acá, se lo llevan al exterior y de allá nos dicen qué es lo que dio. Vos fijate, el litio en polvo, en tal como está en sales, $6 la tonelada. ¿Y el trabajador transformado, $6.000. Bueno, adentro, vamos al cuero. Hoy Argentina exporta en cuero $800 millones. Sí. Eso manufacturado son $5.000 millones. ¿Te gustó? En cuanto a cifra, mirá cómo te la doblo. Pero además en puestos de trabajo. Vos hoy tenés el intercambio comercial con China. 90% de lo que traemos, salario chino. 90% de lo que mandamos, poroto de soja. ¿Cuánto salario hay en un poroto de soja? ¿Y cuánto en la tecnología que nos mandan los chinos? Ahora, conclusión. Mirá todo lo que hay para hacer ahora. Es otro plan de desarrollo, es otro plan de política exterior. El kirchnerismo parecía tener justamente otro plan de desarrollo que parece combinar con esto que vos decís. Y aún así no pasaba. Hay que hacerse críticas. Yo te digo, yo siempre cuando hablamos de la década pasada, yo no decía ni la década ganada ni perdida. Para mí había una década perdida. Partida. Hubo 2 etapas. 2002, 2008, 2009 si querés, donde la economía tenía 3 patas, 3 motores importantes, tipo cambio competitivo, baja inflación, superávit gemelos. Con esas 3 cosas, la industria creció. 2008, pero bueno, 2008 fue una crisis mundial. Está bien, pero... eso es lo que partió al mundo, no solamente. Está muy bien, pero ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Volver a los 90 o recuperar esos motores? Bueno, ahí está. No pasa por ahí. Ese es el desafío nuestro. Nosotros no queremos. Por eso ya este modelo, Darío, yo no lo quiero discutir más porque a mí no hay más para discutir. Lo que quiero discutir, y trabajo para eso, en esa mesa que yo creo que se tiene que formar, que le digamos a la gente, basta, esto ya está, pues ya se dio cuenta, pero confianza. No le pedimos un voto, no pedimos ganar para decirle otra vez como es un curso de autoayuda, vamos juntos que es mejor y no decimos ni a dónde. Te vamos a decir cómo se crece, porque es posible. ¿Qué opinas de Macri yéndose tanto de vacaciones? Él dice que no entiende la crítica. Pues sí, está de vacaciones acá, me parece también, porque yo no sé si acá trabaja. A ver, yo lo digo ya porque estoy enojado, te soy franco. A ver, una cosa es manejar la ciudad de Buenos Aires, ¿correcto? Con todo respeto, Fernando de la Rúa fue presidente de la ciudad de Buenos Aires. Aníbal Ibarra también repetía, bueno. Él tuvo una ciudad que manejó con Rodríguez Larreta, que le trabajaba, y él era para mí Bueno, era un poco lo que vemos acá. A ver, de fondo vemos a Macri de vacaciones, pero esto sabe mucho Noé, pero de marketing. Yo lo digo de esta manera porque él hace mucho marketing y es muy bueno en eso. Sí. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires él también mostraba, bailaba. A todo le fue bien en la Ciudad de Buenos Aires. Pero política no es así. Aparte, la Ciudad de Buenos Aires es un escenario, es un escenario que te ve el país. Vos te levantás en Jujuy, ponés la televisión y te dicen cómo está el tráfico en la Lugones. ¿Qué te importa cómo está el tráfico? Pero, es decir, te muestra el país, la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero había que gobernar. Y llegó, y creyó que también con marketing, y con Durán Barba, y con la confrontación, y vamos juntos, ya las inversiones iban a llegar. Tan mal no le ha ido electoralmente, al menos, ¿no? Porque mucho éxito electoral en la estrategia. Ahora, una cosa es ganar elecciones y otra cosa gobernar. Bueno, pero es Floyd Mayweather desde el 2005, bueno, en realidad después de 2007 no perdió nunca. De 2005, de hecho. En la ciudad te explico. No, pero también a nivel nacional. Ahí vamos. A nivel nacional, yo creo que lo que planteó de arranque, pensemos, nosotros tuvimos una diferencia con ellos de arranque, el Frente Renovador de Sergio Massa y nosotros. Tomemos un ejemplo, salir del cepo, ¿se acuerdan? ¿Qué decían ellos? Un día. Nosotros que decíamos 100 días, ¿se acuerdan? Pero a ustedes también lo señalan en muchos sectores porque dicen, les votaron todo ese primer año, acompañaron a Davos. A ver, si querés, ahora charlamos el tema porque es muy interesante.
¿Por qué era uno un día y uno 100? Porque nosotros teníamos que salir con un plan económico donde vos coordines la política fiscal con la política monetaria, con la política de ingresos. ¿Qué decía Adolfo Paracay? Salgamos ya devaluando porque los precios no se van a trasladar. Bueno, salieron el dólar ya estamos ahora hablando. vamos nosotros a nuestra colaboración. Interesante, te agradezco la pregunta por eso. Es cierto, Sergio Massa lo acompañó a Davos, fue una gran discusión interna. Se le decía, vos tenés todo para perder, porque si le va bien a él, si le va mal te vas a tener que hacer cargo. Él en ese momento lo que dijo es, el país tiene una posibilidad en un foro internacional de decir que hay una oposición civilizada. Lo hizo, pagó ese costo. Les quiero decir un dato, ¿no? Que el que se equivocó después fue Mauricio Macri. ¿Ustedes se acuerdan? Que allí lo presentó, ¿se acuerdan? El como jefe, el hombre. El futuro a los 8 meses, presidente del peronismo. Acuérdense, a los 8 meses hubo un Davosito en Buenos Aires, ¿se acuerdan? Sí, Sí. el Que Centro trajo a Cultural. todos los mismos funcionarios. Mini Davos. No lo invitó. ¿Escuchan? Entonces los inversores que venían, ese muchacho morochito que estuvo con vos. Entonces Sergio Massa recibió a los inversores en el Hilton, porque no son tontos, ¿no? Y él ya empezó con esa mezquindad. ¿Qué pasó el año 2016? Ahora, el Cabrera decía, esto es campaña, empezaba la campaña de miedo, decía el riesgo país sube porque puede asumir Cristina, porque claro, en las encuestas crece. Ahora, crece también porque Cristina no tiene que explicar su modelo económico. Cualquier otro opositor va a tener que explicar su modelo económico o la propuesta, creo, que decís vos, que sí. claramente va a ser contraria a la del gobierno, porque nadie va a ser opositor, le va a ir bien diciendo voy a hacer lo mismo que el gobierno. Yo creo que el En ese gobierno de sentido, lo que digo Cristina- es desde afuera, a cualquiera que no sea Cristina, se lo ve también con ese miedo para los mercados y la gente lo ve con la A ver, economía de ese lado. Cualquier persona, un perito mercantil, que haga los números de la Argentina no le cierra. Cuando vos decís, si lo único que crece es la deuda, cuando vos mirás los sectores que generan los dólares para pagarlo, los fundiste a todos. ¿Pero qué te ingresa? Entonces viene solamente aquel que puede tener una ventaja especulativa financiera de corto plazo, pero nadie entierra un peso en un país que no hay negocio. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo contrario, dar vuelta, generar otra vez en la Argentina la posibilidad de que haya inversiones en lugares donde generan dólares. Pero ¿sabes a quién apuntamos? Más que a los fondos internacionales, al ahorro de los argentinos. Los argentinos tienen un PBI entero casi, que en la Argentina, pues podemos discutir si está bien o mal que se lo llevaron, pero está ahí. Es una persona que vive en la Argentina, duerme acá, tiene sus hijos acá. Si yo no soy capaz, decía Aldo Ferrer, si yo no soy capaz de tentar a ese señor que está acá, que la ponga, a la Argentina no viene nadie. Y nosotros estamos seguros que eso se puede hacer. Para cerrar, cortito, si fueras un joven empresario que está empezando y tiene, no sé, para una pyme, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, Sí. ¿decidís poner una empresa acá en la Argentina o qué haces Sí. con la plata? Yo les diría por ahora que nos espere. Yo estoy con una gran preocupación. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos pensando, que fue parte de la recuperación del 2002, fue porque hay una cantidad de emprendedurismo, de capacidad de emprendedurismo en la Argentina brillante. Eso se está acabando. Y si Esta gana el gente lo gobierno está nuevo, matando. ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías en noviembre si es gobierno nuevo? ¿Al gobierno nuevo? No, a ese empresario que tiene esa guita y que... No, que vote a aquellos que le den un proyecto que le garantice que trabajan para que la Argentina produzca, no para que especule, pero que nos aguanten, porque hay un problema, que formar una empresa cuesta, cerrarla se cierra muy rápido, están cerrando hoy 25 por día. Yo sé que es difícil, pero le apelo a que nos tengan confianza, que esto cambia. Recuerden el 2002, en un solo año fueron capaces todos esos emprendedores de generar 16.500 millones de dólares de superávit comercial en el año 2002. Es difícil, pero donde vos mires, la Argentina está para doblar lo que produce. Ahora, si tenés un presidente que está contento porque en el mundo lo aplauden, porque él hace lo que quiere el mundo. Sí. El mundo como nos quiere a nosotros, proveedores de materias primas y recursos naturales. Dice, nos aplauden todo. ¿Cómo no te van a aplaudir si vas a darle lo que ellos no tienen? Y cuando le pedís plata le pagás el doble que lo que le paga el resto. Quería cerrar con esa pregunta, pero hay una media antipática para hacer, porque yo he escuchado varios economistas ya, bueno, ahora si les digo macristas me van a decir, no soy macrista, viste, como mucho que lo que eran Que macristas. simpatizaban. No, bueno, claro, hacen una serie de Cercanos. eufemismos. Pero que empiezan a decir que existe la posibilidad, y no quiero alarmar de más, pero todos sabemos que existe la posibilidad de que el mercado en algún momento le dé la espalda o al gobierno o a la Argentina. Sí, al gobierno puede ser, si le mostramos que la Argentina es viable, no te van a dar. ¿Vos ves la posibilidad de que eso pase este año? A ver, si el mismo gobierno asusta y dice que su única propuesta es que no venga Cristina,
Y si Cristina sigue firme, nadie te va a poner un peso desde ya. Sí. Y un día se va a querer ir. Entonces, entre todos tenemos que revertir. Yo creo que tenemos que demostrar la oposición que no es que viene ellos o el caos. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de ellos, mi círculo rojo, ya se dio cuenta de lo que les hizo. Su empresa vale la mitad patrimonialmente. Perdió plata y encima lo metía preso, no sé. No, es decir, Gracias. hoy desconfían de la gestión de este gobierno. Bien, gracias Vasco por haber compartido este primer juguito del verano. Muchas gracias. Vamos a una pausa y después y hablamos con Noé de la agenda que quiere charlar el gobierno. Vamos a cerrarlo porque acá tenemos datos desde nuestro punto de vista y con información como siempre.